No, mamá, es una profesora. No. Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a otro día más de charlas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las especias y las hierbas. Antes de pasar a la diapositiva, creo que todos nos hemos preguntado en alguna ocasión qué podemos hacer con tantos polvos o con tantas de esas cosas que encontramos dentro de las estanterías, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a aprender sobre eso y espero que si tienen alguna pregunta la puedan hacer para que tengamos todo claro, ¿sí? Le subo el volumen. A mí. Listo. Ahí sí me escuchan, todos me escuchan. Sino para repetir lo que dije. ¿Sí me escuchan? Alguien que me diga que sí me escucha. Sí se escucha. Listo. Entonces, vamos a pasar a la diapositiva y vamos a hablar un poquito de la historia, ¿sí? De lo que es las especias y las hierbas, ¿sí? Diapositiva. Ya, entonces, para que me escuchen bien, pero me escuchen bien. Listo, entonces vamos a hablar de las especies y las hierbas. Aquí queremos enfocarlo de la manera en que ustedes puedan conocerlo como una ciencia que está detrás del sabor, ¿no? Muchas veces nosotros nos hemos paseado, ¿verdad?, por los pasillos donde están las hierbas, las especias en los supermercados y muchas veces nos preguntamos qué hace la gente con todos esos polvos, con todas esas semillas, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros estamos comiendo, estamos degustando algún plato, muchas veces también nos hemos preguntado qué hace que ese plato en particular sepa como lo hace, ¿no? Entonces, si es así, el día de hoy estamos de suerte porque aquí vamos a descubrir esos misterios, ¿no? Y vamos a alentarlos a experimentar a cada uno de ustedes con las especias y hierbas que tienen en sus casas o que ustedes puedan conseguir. Son sabores y sabores así como nunca antes ustedes lo habían hecho. Entonces, para empezar, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva vamos a dar una reseña histórica. La reseña histórica. Sí, una reseña histórica sobre estos condimentos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que las especias y las hierbas tienen una historia antigua. Dígame. ¿Hay alguien hablando por ahí? Listo. Ah, ya, perdón. Prosigo entonces. Ya, las especias y las hierbas, como les decía, tienen una historia tan antigua, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la búsqueda y comercialización de las especias, estas de aquí, desde mucho, mucho tiempo atrás, han estado creando riquezas, así que siglos de siglos creando riquezas, ¿no? No solamente en el sabor, sino también como moneda, ¿verdad? O un objeto de cambio por algo, ¿no? Nosotros sabemos que en la antigüedad las especias eran tan valiosas que tanto como en Egipto, en Grecia, en Roma, ¿no? Estas de aquí las usaban como moneda.
las hierbas también fueron codiciadas por sus propiedades medicinales, y eso sí lo sabemos, ¿no? Muchas veces no solo lo usaban para medicina, sino también para cosas mágicas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchos de estos remedios antiguos aún los estamos usando el día de hoy, ¿no? Pero más que un pasado interesante, las especies y las hierbas han cambiado la alimentación de digamos, simplemente proporcionar sustento en una forma de arte, ¿no? El condimento ya no se lo está usando como algo para preservar carnes o cosas así, o ayudar a que tenga palatabilidad, ¿no? Ya, ahora vamos nosotros a experimentar, vamos a buscar nuevas formas de crear sabores combinando esto, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver ya los ingredientes que nosotros utilizamos para dar sabor, cómo vamos a usar estas hierbas, estas especias, cómo vamos a sacar provecho de ellas, cómo vamos a, digamos así, a crear cocinas nuevas o digamos así platos nuevos basados en las especias y las hierbas, ¿no? Y vamos a conocer nuestro mapa lingual, nuestras papilas gustativas, y vamos a profundizar en lo que mi compañera en la charla de ayer les estaba hablando sobre el sabor, ¿verdad? Y vamos a profundizar en eso. Entonces, para seguir con un poquito de la historia, ¿no? Nosotros sabemos que a medida que las personas comenzaron, digamos, a recorrer el mundo, ¿no? Empezaron a compartir ingredientes, ideas, y así es como los alimentos fueron introduciéndose, ¿verdad? Y asimismo sabores. Por ejemplo, los ajíes que hay aquí en América, ¿cómo terminaron en Europa? Bueno, eso de ahí se convirtió en un elemento vital de las cocinas, por ejemplo, de España, de Hungría, ¿verdad? Porque gracias a que estas cosas o estas especias y hierbas empezaron a viajar por todo el mundo, muchas de las cocinas fueron influenciadas por esto, ¿no? Por ejemplo, los sabores cítricos salieron de lo que es Asia, ¿verdad? Y llegaron a Europa. Y de Europa vinieron acá a América, ¿verdad? Asimismo, los esclavos fueron los que trajeron todo ese tipo de especias, de hierbas, y las convirtieron en parte integral de la cultura americana. No estoy hablando de Estados Unidos, sino de toda América, ¿sí? Entonces, en consecuencia de todo eso, nosotros hemos desarrollado un paladar global. Ya no solamente nos basamos en que, bueno, es que es la comida nacional y se utiliza esto, sino que estamos abriéndonos campo, ¿verdad? Entonces, ha aumentado la demanda de alimentos de tierras lejanas, ¿no? Entonces, a veces queremos nosotros aprender a cocinar como, digamos, como lo hacen en Alemania, en Argentina, en Marruecos, ¿verdad? Y muchas veces queremos comer ciertos platos que nosotros vemos, no sé, por ejemplo, en Rusia, en Persia, etcétera, ¿verdad? Afortunadamente, el día de hoy, gracias a todo eso que pasó antes, nosotros tenemos acceso a estos ingredientes que ya no son tan extravagantes ahora, ¿no? Nosotros podemos conseguirlos, son relativamente fáciles de conseguir, ¿no? Entonces, nosotros podemos incluso a través de internet, de un mercado global, etcétera, traer alimentos extraños o traer, por ejemplo, ciertas especies o hierbas de otras partes del mundo a nuestro hogar, ¿verdad? Y incluso en nuestros mercados locales también ya se están poniendo al día en esa parte, ¿no? Y esto es en cuanto a la reseña histórica. Pero antes de que cambien la diapositiva, nosotros sabemos que las especias
y las hierbas hacen que el mundo dé vueltas, ¿verdad? Y así lo hicieron hace 500 años, lo están haciendo ahora, y muchas veces por falta de especias es que en la antigüedad muchas personas emprendieron búsquedas, ¿verdad? Por la falta de esas riquezas. Extendieron esa ansia de poder buscar sabores nuevos, y así fue como se fueron descubriendo muchas partes del mundo que no se conocían, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos preguntamos por qué el sabor tiene tanta influencia como en esos tiempos como ahora, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta, ¿ya?, que nos hacemos, porque todo lo que nosotros probamos actualmente tiene un sabor característico, ¿verdad? Entonces, tal vez, bueno, no nos hagamos esa pregunta literalmente, pero ¿por qué tiene tanta influencia el sabor? Obviamente, si algo no es sabroso, nosotros no lo vamos a comer, ¿verdad? Entonces, hay otra pregunta. ¿Por qué nosotros anhelamos algo que es dulce, por ejemplo, en un momento, y luego queremos algo salado? ¿Por qué sucede eso? ¿Verdad? Nosotros nos preguntamos muchas veces. ¿Ya? ¿Por qué hay personas que les gusta tal sabor mientras que hay otras personas que no les gusta para nada? ¿Y qué hace que un sabor se complemente con otro? Muchas y muchas interrogantes, ¿no? Y como les dije, el día de hoy vamos a descubrir qué vamos a hacer con eso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, vamos a hablar de los condimentos aromatizantes, ¿ya? La discusión que tuvimos antes, ¿no? O sea, lo que hablé anteriormente sobre la creación del sabor, eso se refiere a todos los ingredientes que le agregan sabor o cambian el sabor de un plato. Entonces, estos incluyen, por ejemplo, ciertos ingredientes primarios y otros ingredientes que son de soporte, ¿no? Principalmente nos vamos a referir a las hierbas y especias, ¿no? Y así como también tenemos ingredientes aromatizantes comunes, que no se les llama ni hierbas ni especias, pero estos condimentos aromatizantes nosotros los utilizamos día a día. Estos pueden ser, por ejemplo, la cebolla, el ajo, la mostaza, ¿verdad? Aparte de que nos dan aroma, nos dan sabor, también nos aportan con sabor. Entonces, estos son ingredientes saborizantes y aromatizantes al mismo tiempo, ¿verdad? Es importante que nosotros usemos ingredientes de buena calidad, ya, que podamos manipular los alimentos con cuidado, que empleemos procedimientos de cocción correctos, como lo hemos estado viendo en todos estos días en las charlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las hierbas y las especias solo juegan un papel de apoyo. Entonces, el sabor debe concentrarse en los ingredientes principales, ¿sí? Si nosotros tenemos alimentos que están mal preparados, no se pueden rescatar mediante la adición de hierbas y especias en el último minuto. Es decir, se me puso agrio el estofado, entonces, no, le voy a poner apio para ver si le quita ese sabor, etcétera, etcétera. No, vamos a tratar de arreglar algo que desde el principio no estuvo funcionando bien. Entonces, tenemos que tener cuidado, ya. Aunque los cocineros no siempre usan los términos de esta manera, ¿no? Se podría decir que hay una diferencia entre el condimento y el sabor natural de un ingrediente. Ya, cuando nosotros hablamos de condimentos, eso significa que vamos a mejorar el sabor natural de ese alimento sin que cambie su sabor. Ya, sin que cambie el sabor. Por ejemplo, si yo voy a tener un pedazo de carne, ¿ya? Obviamente me tiene que saber a carne de res,
pero debe tener tal vez un toque picante o un toque un poco aromático, etcétera, ¿verdad? Pero no debe cambiar su sabor a carne, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros hacemos, ¿ya? Es aromatizar. Obviamente también utilizamos la sal, ¿no? Porque es un ingrediente sazonador más importante, ¿ya? Pero cuando nosotros aromatizamos significa que agregamos un nuevo sabor a un alimento, ¿ya? Nosotros cambiamos o modificamos un poquito el sabor original, ¿no? Entonces, la diferencia entre sazonar y condimentar es tan diminuta, ¿no? Por ejemplo, la sal se usa solo para sazonar, o sea, pero no sirve para darle sabor. Pero en el caso de las papas fritas, ¿ya? La sal es más predominante, que puede considerarse un saborizante adicional, ¿ya? Por otro lado, si nosotros vemos, por ejemplo, la nuez moscada, ya esa se usa normalmente por su sabor, que es un distintivo, ¿no? Pero si nosotros utilizamos tan solo una pizca, esto puede animar el sabor de una salsa, por ejemplo, ya, y no se detecta el sabor de esto. Pero si nosotros nos pasamos y le ponemos más nuez moscada, entonces eso va a predominar ahí. Entonces ya no va a ser una salsa ya de lo que sea que hayamos hecho, sino que va a ser una salsa de nuez moscada, porque va a saber a eso, ¿verdad? Hablando de lo que es condimentos, ¿no? El momento más importante para sazonar los alimentos líquidos es al final del proceso de cocción. ¿Ya? Perdón un momento. Ya, es al final del proceso de cocción, como les estaba diciendo. Por ejemplo, esto significa que muchas veces nosotros debemos probar y evaluar un producto, es decir, que si nosotros estamos haciendo una sopa, ¿ya? Muchas veces cuando nosotros le agregamos las hierbas al comienzo, estas excretan su sabor en la sopa y queda muy bien, digámoslo así. Pero si nosotros seguimos hirviéndolo, estos componentes químicos de la misma hierba van a empezar como a dañarse. Entonces, es ahí cuando las sopas toman un sabor un tanto desagradable, ¿no? Entonces, aquí vamos a aprender cuándo tienen que usar hierbas frescas, cuándo tienen que usar hierbas secas, etcétera. Pase a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, aquí vamos ya a ver cocinando con especias, ¿no? Vamos a sacar provecho de ellas. Como les decía, vamos a saber dónde tenemos, en qué momento tenemos que ponerlas, ¿sí? Listo, entonces, primero, antes de pasar al uso de estas hierbas y especias, tenemos que darles un significado, una definición. ¿Me permiten un momento que está pasando un vendedor? Listo, entonces, como les decía, vamos a hablar sobre ciertas definiciones. ¿Qué es una hierba? Ya. Nosotros las hemos visto, ¿no? Son hojas de ciertas plantas que generalmente crecen, ¿no?, en las regiones donde nosotros vivimos y ayudan a aromatizar, ¿verdad? Y las especias, en cambio, estos pueden ser, por ejemplo, brotes o raíces, frutos, flores, cortezas, semillas, plantas enteras, incluso árboles, ¿verdad? Que se utilizan mucho de estos, ¿no? Muchas veces nosotros nos confundimos con qué es hierba y qué es especie. Ya pensamos que las hierbas también son especies, ¿no? Esto es tanto confuso. Ya, y por eso es importante saber qué son especias y qué son hierbas para poderlos nosotros utilizar con habilidad, ¿ya? Eventualmente, si ustedes ya empiezan a
a hacer su propio laboratorio de hierbas en casa, van a poder identificar cualquier especia en su estante por su aroma, por su sabor, por la apariencia, y ya no van a tener que mirar la etiqueta y decir, a ver, ¿esto qué es? Ya, sino que ya ustedes van a saber este tipo de cosas. Listo, entonces, como les seguía diciendo, vamos a hablar sobre las especias, un poquito sobre ellas, ¿no? Entonces, como les decía, estas especias pueden ser cortezas, semillas, raíces, tallos, frutos incluso, brotes de ciertas plantas, árboles, arbustos, etcétera, ¿no? Y hay muchos rangos familiares dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la canela, la mostaza, el jengibre, el enebro, perdón, el clavo de olor, el anís estrellado, ¿no? Hay muchos que también son extraños, son exóticos, ¿ya? Tenemos la azafétida, la nigella, el silfiu, los granos del paraíso, etcétera. Hay muchas, ¿ya? Y sabemos que muchos de ellos podemos encontrarlos en un mercado cercano, ¿verdad? Que está al alcance de nosotros. Y hay otros que solamente las podemos comprar en tiendas en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la parte de cocinando con especias, ¿no? Nosotros sabemos que las especias están disponibles, ¿no? Enteras y molidas. Pero cuando están molidas comienzan a perder su sabor y aroma demasiado pronto. Entonces, cuanto más tiempo están en el estante, más débiles se vuelven. La forma más económica y sabrosa de comprar especias es en forma completa, es decir, en grano, así tal y como vienen. Ya, es preferible porque pueden guardar su sabor, ¿verdad? Las especias que se mantienen enteras durarán años y van a perder poco sabor, como les decía, ¿no? Y también nosotros las podemos moler según sea necesario, ¿ya? Sabemos que nosotros podemos tener tal vez en casa un mortero y podemos ahí moler nuestras especias enteras, o podemos utilizar un molinillo o utilizar ralladores, etcétera, ¿no? Pero quizás la forma más fácil de moler especias es con un molinillo, ¿no? De café, si tienen uno pequeñito pueden usarlo. Entonces, algunas especias, especialmente las semillas, estas de aquí se benefician del tostado ligero antes de molerlos para poder ayudar a liberar los aceites aromáticos que tienen. Entonces podemos hacer esto en una sartén seca para saltear encima de la cocina, pues no en la estufa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mantener las especias en movimiento a medida que se calientan. Y luego tenemos que dejarlas enfriar, ya tostadas, durante unos minutos, ya, y no irlas a moler enseguida, porque tienden a tener cierta humedad. Entonces, para evitar que se nos vayan a dañar por la humedad que da el calor, pues, ¿no? Entonces, es preferible que nosotros las dejemos, que se enfríen y luego las molemos, ¿verdad? Ya, por ejemplo, podemos hablar de otras especias. Nosotros conocemos el achiote o el azafrán, ya. Estas de aquí, en cambio, deben ser calentadas en aceite o en otro líquido para que nosotros podamos atrapar la esencia de ellos, ¿no? En cambio, por ejemplo, hay otros como la mostaza. Estas de aquí no tienen mucho sabor, ¿no? Cuando son las semillitas solas. Pero una vez que nosotros, una vez que nosotros las humedecemos y las dejamos macerar, todo eso, adquieren sabor. Ya. Tenemos especies más grandes, como por ejemplo la nuez moscada o la canela. Estas de aquí nosotros las rompemos en trozos más pequeños antes de molerlas. Podemos utilizar un mazo de carne, que también nos sirve como una herramienta perfecta para esto. Incluso podemos comprar ralladores especiales que nos pueden ayudar para moler estas especias grandes, ¿no?
Ahora, ¿cómo sacamos provecho? Sabemos que hay ciertos mercados, ¿no?, que generalmente tienen los mejores precios en las especies. Entonces, nosotros debemos comprarlos en pequeñas cantidades, ¿ya? Y es preferible que nos las vendan en fundas de celofán, ¿ya? No de papel, no de plástico convencional, sino de celofán, ¿ya? Porque este de aquí encierra mejor el sabor y el olor de ellas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros los hemos comprado, no los dejemos en esas fundas. Vaciémoslos en frascos que estén limpios y estén secos y que sean herméticos, tengan tapa, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros almacenamos las especias en un lugar fresco, oscuro y seco, nosotros vamos a prolongar su sabor. Y ya se van a dar cuenta que si, por ejemplo, ustedes compraron unas pimientas dulces, digamos así, pimienta de olor, ¿verdad? Ustedes compraron estas pimientas y saben que al rato ya pierden su sabor o como las dejaron en la funda nomás, luego las quieren utilizar y la leche pues no me sabe a esta especia. ¿Qué voy a hacer? Entonces, para evitar que usted esté compre especies, debe hacer estas cosas, ¿no? También podemos encontrar, por ejemplo, muchas fuentes que nos pueden ayudar para las especies enteras o las molidas o las mezclas de especias, etcétera. Entonces yo les sugiero que puedan ustedes buscar recipientes para muchas de las especias y las hierbas, ya, para que puedan tener el máximo efecto en las recetas que ustedes vayan a preparar. Ustedes deben agregar las especias, no las hierbas, pero las especias ustedes deben agregarlas en los primeros pasos del proceso de cocción. Es decir, que si yo estoy haciendo un refrito, ¿ya?, no voy a esperar que yo apague el refrito para ponerle, digamos así, el comino al final. No. Estas especias deben ser agregadas primero, porque el aceite o el agua donde se estén cociendo va a hacer que puedan tener más sabor, porque entre más tiempo una especia está en la preparación, es más prolongado su sabor, ¿ya? En el caso de las especias molidas, nosotros las molemos, por ejemplo, utilizamos el comino, la pimienta. Estas de aquí portan, ¿no?, su sabor natural, ya, pero gracias al aceite o la mantequilla que nosotros usamos para refreírlos, esto de aquí resalta el sabor y hace que penetre en la receta que usted está preparando, ¿sí? Entonces, esta es la mejor manera de sacar provecho de nuestras de nuestras especias. Ahora vamos a pasar a nuestras hierbas, ¿no? Bueno, ya les dije que son plantas verdes, frondosas, ¿verdad? Bueno, en este caso no, el laurel y el romero no son así, ¿no? Y estas de aquí son permitidas crecer hasta que son maduras, ¿verdad? Las hojas, las hierbas. Muchas veces nosotros las utilizamos con flores y con semillas incluidas, ¿no? Aunque muchas de esas semillas, muchas veces nosotros las usamos ya como especias. Entonces, vamos a hablar de las hierbas secas. Ya, ¿cómo vamos a sacarle provecho a estas hierbas secas, no? Por ejemplo, cuando las hierbas se secan, nosotros sabemos que el agua o la humedad que está en las hojas se evapora y los aceites se intensifican, por lo que las hierbas secas tienden a tener un sabor más fuerte que las frescas. Sin embargo, las hierbas secas también pierden su sabor rápido. ¿Por qué? Porque las hierbas molidas y en polvo tienen una mayor superficie que permite que los aceites se disipen más rápido, ¿no? O sea, todas las hierbas y especias tienen aceites naturales, ¿no? Entonces, cuando nosotros las secamos, pierden más rápido su sabor si nosotros las dejamos a la intemperie, como quien dice, ¿no? Si nosotros vamos a comprar hierbas secas, es preferible que lo hagamos así mismo en pequeñas cantidades. Digamos que a mí me están vendiendo un quintal de orégano seco.
O sea, me podrá salir barato, pero digamos que yo tengo un negocio de pizzas y los primeros 5 o 6 días de que yo estoy vendiendo mis pizzas van a oler exquisito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los días siguientes? Estas hierbas ya no van a oler igual y tal vez mi pizza sepa cangrejo, ¿verdad? Entonces, todo le cambia el sabor. Por eso es que es importante que nosotros adquiramos productos de calidad, ¿verdad? Entonces, otro consejo para las hierbas secas es que si nosotros queremos liberar más de su sabor, debemos frotarlas en nuestras manos antes de agregarlas en las recetas, o sea, en nuestras preparaciones, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, si vamos a utilizar orégano, como les decía, en nuestra pizza, vamos a coger un poco de orégano en nuestras manos y vamos a empezar a frotar para que puedan salir sus aceites naturales que están como dormidos por lo que están secas, ¿verdad? Asimismo, estas de aquí nosotros debemos guardarlas en un espacio que esté seco, que esté fresco, que esté oscuro, para que pueda tener más vida útil, ¿sí? Hay hierbas secas también que encontramos en polvo, ya estas de aquí son un poco más fuertes, ¿no?, que las que uno utiliza que son enteras, digámoslo así, ¿no? ¿Pero por qué? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hablemos del orégano, que es algo muy, muy común que nosotros adquirimos en cualquier tienda. Si yo voy a comprar orégano y a mí me venden las hojitas, ¿verdad?, las pequeñitas, este orégano, bueno, tiene una coloración verde oscura, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando yo pido orégano en polvo? Me viene con un color verde perico, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema. Ya, porque ya de aquí eso ni siquiera es orégano, no sabemos ni qué es, tal vez solo tenga un 10% de orégano y nosotros estamos pagando por algo que no nos va a aportar el sabor y estamos desperdiciando nuestro dinero en eso. Hay otra cosa que es muy importante. En el momento que ustedes vayan a comprar hierbas secas, ya, ustedes tienen que olerlas, ya. Digamos que si están así como al ambiente, ¿no? Ustedes froten a sí mismos entre sus dedos y suelten otra vez la hierba y huelan. Si les penetra, es porque les penetra en la nariz el olor, ¿verdad? Es porque está aún buena. Pero si ya no les da ese aroma, entonces eviten comprar eso. Ahora, si nosotros también cocinamos las hierbas secas por periodos demasiado prolongados, o sea, más de 30 minutos, ya, nuestras preparaciones tienden a ponerse un poco amargas, ¿sí? Entonces, lo mejor es utilizar, perdón por eso, ¿qué pasa? Ya, lo mejor es utilizar nuestras hierbas secas en los últimos 30 minutos. Es decir, lo último que falta en nuestra preparación, ahí voy a poner, ¿no? Si yo estoy utilizando recetas frías, como por ejemplo ensaladas, ya, o estoy haciendo adobos para usar en el momento, ya, cuanto más tiempo la hierba esté en el contacto con la comida, será más intenso el sabor, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros sí podemos utilizarlo más tiempo, pero si va a cocinarse, no. Si es para adobar, ya, o para aderezar, sí. Por ejemplo, si nosotros vamos a hornear algo, nosotros tenemos que incorporar las hierbas con la grasa, ya, para que la distribución del sabor sea un poquito más uniforme, ya. Entonces ahí nosotros ya ponemos esto. Y en cuanto a las hierbas frescas, ¿ya? Cuando nosotros vayamos a comprar hierbas frescas, tenemos que mirar que no nos den hierbas amarillas, ¿verdad? Porque ya está perdiendo mucho de su sabor. Entonces tenemos que buscar hojas de color verde brillante, ¿no? Y que no solamente estén las hojas, sino que el tallo también esté del mismo color. No es que si ya se está poniendo amarillento, entonces esto tampoco nos va a servir, ¿ya?
no deberíamos ver hojas que estén magulladas, así negras, secas, que los tallos estén quebrados, todo porque pierde savia, ¿no? Entonces la savia es lo que le da sabor. Entonces, si nosotros compramos estas hierbas que están todas secas, magulladas, de aspecto un poquito triste, ¿no? Rara vez valen el precio que se paga. Por mucho que nosotros ya le tengamos confianza al de la tienda, no vamos a decirle, ay, ya llévese esto, o cosas así. Si ustedes están pagando por un producto, ustedes deben recibir lo que se merecen, ¿sí? Por ejemplo, es fácil que nosotros desperdiciemos hierbas frescas, ¿ya? Porque muchas veces no las usamos en todas las preparaciones y dejamos que se dañen, ¿ya? Y hay una manera en cómo almacenarlas, ya nosotros podemos secarlas, ¿verdad? E incluso frescas podemos guardarlas, ¿no? Cuando, por ejemplo, nuestras hierbas frescas lleguen a casa, vamos a lavarlas de inmediato y las vamos a dejar secar, ¿ya? Es decir, así las vamos como a atender, como a la ropa, más o menos. Si tenemos algo en donde ponerlas para que puedan destilar toda el agua y se puedan secar bien. A mí me gusta sumergirlos en agua por 1 minuto para asegurarme de que eliminen toda la arena, la tierra, los insectos que vengan ahí pegados, ¿no? Y una vez que ya esté seco, vamos a agitarlos un poquito y vamos a esperar que estén secos totalmente, ya, porque incluso pueden guardarse ciertas gotas de agua, ¿no? Ahí. Entonces nosotros los secamos bien y luego los guardamos en el refrigerador. Podemos guardarlos en una funda que no sea de color negro, sino que sea de color transparente, bien sellada, para que no le caiga ninguna gota de agua. Y nuestras hierbas van a durar frescas un poco más de tiempo, ¿no? Nada que el papel periódico ni esas cosas, una porque es contaminante, ¿no? Y una vez que nosotros lavamos nuestras hierbas, pues ya están listas para que nosotros las podamos usar, así que es preferible que las guardemos en una funda, ¿ya? Hay muchas personas, ¿no?, que ponen un vaso de agua y ponen las hierbas ahí y lo que hace es como crecer su raíz, pero esto de aquí no nos sirve mucho, ¿no? Como les decía, nosotros vamos a colgar nuestras hierbas así como en un tendedero y vamos a dejar que se sequen al ambiente, ¿sí? No vamos a dejar que se seque la hoja, ya, sino que se sequen en el ambiente, que no les vaya a dar el sol, sino que estén en un lugar que esté fresco, con techito, ¿ya? Otra recomendación. Cuando nosotros vayamos a agregar hierbas frescas a nuestras preparaciones, tenemos que tener en cuenta que en el caso de que a veces nosotros utilizamos hierbas secas y decir, por ejemplo, hay una receta que dice póngale 10 gramos de orégano, digámoslo así. Entonces usted al utilizar el orégano seco, entonces le queda el sabor perfecto. Pero ¿qué sucede si yo voy a utilizar orégano fresco? ¿Ya? Esto quiere decir que yo tengo que usar 3 veces más de lo que uso en seco, ¿ya? Si yo estoy utilizando una hierba fresca y, por ejemplo, mi receta dice que le ponga de hierba seca, le ponga tanto, pues de esa misma cantidad yo voy a usar 3 veces más para que quede el sabor que la hierba seca le aporta, ¿ya? Nosotros tenemos que cortarlos muy bien, ¿no? Bien pequeñito, y eso nos va a permitir liberar la mayor cantidad de sabor que tiene, ¿no? Lo bueno de estas hierbas es que sacan lo mejor de ellas, pero es al final de las preparaciones, ¿no? Entonces nosotros vamos a agregarlos a lo último, cuando ya hemos apagado nuestra preparación. Y eso va a maximizar el sabor y la apariencia de nuestros platos, ¿no? Como ya les dije, las hierbas que nos sobran, almacenémoslas fácilmente para poder usarlas de forma posterior, ¿no?
Incluso si ustedes no quieren estar esperando que se sequen solitas, pueden empezarlas a secar con una toalla de papel, ¿sí? Pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, ¿me escuchó? Hola. Listo, gracias. Listo. Entonces aquí vamos a ver unas pautas para el uso de hierbas y especias. Tenemos la primera que dice familiarizarse con el aroma, el sabor y el efecto. Ya. Es más o menos, es familiarizarnos con la realidad, digámoslo así. Una vez que nosotros empezamos a comprar especias y hierbas de buena calidad, nosotros vamos a hacer un tipo de estudio. Hagámoslo en casa porque es muy fácil. Compremos, en el momento que nosotros compremos nuestras especias, nuestras hierbas, empecemos a hacer varias pruebas de olor, de sabor, de vista incluso, porque hay que verles la forma, el tamaño, todo para no confundirnos, porque hay muchas personas que confunden el culantro con perejil, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros podemos ir aprendiendo ya, ¿no? Vamos a familiarizarnos con el aroma, con el sabor que tiene y con el efecto que deja en nuestras comidas, ya, porque yo ya sé, por ejemplo, digamos que estoy comiendo una ensalada, digo, por ejemplo, a esto le han puesto culantro y no perejil. Entonces yo ya voy a saber, ¿no? La segunda es el almacenamiento de las hierbas y especias. Ya, como les estaba diciendo, debemos guardar nuestras hierbas, nuestras especias secas, las secas, en un lugar fresco, que esté bien tapado, con recipientes preferibles que sean oscuros, ¿no? Porque el calor, la luz, la humedad hacen que nuestras hierbas y nuestras especias se deterioren rápidamente, ¿no? El número 3 dice que no usemos especias ni hierbas rancias, ¿ya? Es decir, que cuando nosotros compramos de más de lo que usamos, ya, eso va a hacer que nuestras especias estén mucho tiempo molidas y todo va a perder sabor. Entonces nosotros debemos comprar especias que nos vayan a durar, por ejemplo, 1 o 2 semanas, porque obviamente en las casas no es que hacemos cantidades industriales de comida, ¿no? Entonces, utilicemos este método, ¿no? No compremos demasiado para que no se nos vayan a dañar y estas le vayan a otorgar mal sabor a nuestras preparaciones. Siguiente diapositiva. Seguimos. Entonces tenemos otro aquí. Reconocer las especias viejas y las frescas, ¿sí? Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya, después de reemplazar nuestras especias que ya están como caducadas, digámosle así, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los productos nuevos o los más frescos son más potentes, por lo que la cantidad que yo usaba antes, ahora puede ser demasiado, digámoslo así. Digamos que yo tengo 1 mes de haber comprado un comino. Yo lo molí, lo tengo molido ahí. Entonces, en todo ese mes yo utilicé ese comino. Los primeros días que utilicé ese comino, pues utilizaba poco porque el sabor era muy, muy potente. Pero a medida que fueron pasando los días, el sabor del comino se fue perdiendo. Entonces yo tenía que ponerle más comino a mis preparaciones para que sepan a lo mismo que me sabía antes. Entonces, cuando yo ya estoy trayendo nuevo comino y tengo comino viejo ahí abajo, lo que voy a hacer es sacar aparte ese comino y no mezclarlo, ¿ya? No mezclarlo porque digamos que no le va a dar el mismo impacto de sabor, ¿ya? Entonces, tratemos de utilizar en un tiempo determinado, como les digo, en una casa, puede ser que compre especias y hierbas para 1 semana o 2 semanas máximo, ¿sí? El otro punto es use hierbas y especias de calidad.
eso ya se los vine diciendo porque aquí no vale la pena economizar, ya. La diferencia en el costo es solo una fracción de centavos por porción. Entonces, si usted dice, uy, no, que digamos, no voy a comprar la pimienta en grano porque, digamos, los 100 gramos cuestan 85 centavos y los mismos 100 gramos, la esa que está ya ahí, molida, esa de ahí me cuesta 60 centavos, pero, mi mamá compra en el mercado, esa que no tiene marca, ya, y le venden la misma cantidad, 10 centavos. Entonces, si ustedes compran estos 3 tipos de pimienta, digámoslo así, ustedes se van a dar cuenta la diferencia en coloración. Si usted muele su propia pimienta, se va a dar cuenta que no es lo mismo de la que ya le viene molida y que, bueno, la calidad no es tan mala, y va a ver la diferencia que tiene con la otra pimienta que le han cobrado 10 centavos el kilo, digámoslo así. Entonces, ustedes van a ver toda esa diferencia de colores y se van a dar cuenta que lo que le están vendiendo por 10 centavos el kilo no es pimienta. Ya, entonces, si nosotros queremos utilizar o hacer que nuestras preparaciones tengan el mejor sabor, ya, no compremos cosas que nos salgan baratas, ¿sí? Compremos cosas que yo voy a utilizar un poco, ¿ya? Y no tenga que utilizar tantísimo, pero le va a dar el mismo sabor, ¿sí? El otro punto es, las hierbas enteras tardan más en liberar sabores que las molidas. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya que están enteras, obviamente todo su sabor está dentro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejarles más tiempo para que ellas puedan excretar. Digamos que yo voy a hacer un arroz con leche. Entonces, yo voy a poner a hacer una infusión de especias. Entonces, esta infusión de especias tengo que dejarla aproximadamente de 30 a 40 minutos para que esas especias puedan darle todo el sabor a esa agua que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo coja y muela eso, entonces yo pongo a hervir y eso ya está en 5 o 10 minutos aproximadamente. Siguiente. Listo. Entonces, aquí vemos otra que dice, use menos de lo que necesita sin que sea dominante. Aquí tenemos que ver algo muy importante. Si usted no está seguro de cómo le va a saber su plato, trate siempre de usar lo mínimo de especias y de hierbas. Ya, use lo mínimo. Si usted siente que le sigue faltando, pues póngale un poco más. Pero no le ponga cuanto usted piense que es, porque así va a oler bien. Trate de usar lo menos posible y usted le va adecuando el sabor a medida que va probando, ¿sí? No le eche todo de golpe porque después cómo usted arregla eso, ¿verdad? Va a ser un poco difícil. Y tenemos la siguiente que dice, hierbas y especias para aderezos y ensaladas necesitan tiempo para excretar sabor. Cuando nosotros hacemos aderezos, ya, estos son en frío, ¿no? Entonces, como son en frío, es más difícil que las hierbas puedan soltar sus aceites esenciales, ¿verdad? Sus aromas. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Antes de hacer mi ensalada, que yo sé, digamos que tengo que comer a las 7 de la noche, entonces yo voy a dejar haciendo a las 5 de la tarde ese aderezo. Le voy a dejar 2 horas para que esas hierbas y esas especias maceren en mi aderezo de ensalada. Entonces yo voy a conseguir una ensalada sabrosa. ¿Por qué a la gente no le gustan las ensaladas? Porque la gente no sabe hacer aderezos con hierbas, ¿sí? Entonces, los aderezos es todo. Entonces, si ustedes saben hacer aderezos, pues pónganle hierbas, pónganle especias y déjenlas macerar para que puedan crear
ensaladas y la gente les va a decir, wow, jamás había probado una ensalada así. Entonces, hagan este paso que les estoy diciendo, ¿no? El otro punto dice, las hierbas y especias enteras se golpean y se ponen en una bolsa. Este punto de aquí es cuando nosotros vamos a hacer fondos, ya, o vamos a hacer caldos concentrados para, por ejemplo, si voy a hacer un arroz con pollo, yo quiero que mi caldo esté bien concentrado y tenga sabor. Entonces yo voy a golpear un poco mis especias, ¿verdad? Las hierbas también las voy a machacar un poquito y las voy a poner en una bolsita, así como las de té, digámoslo así, si yo tengo de esas, si no, en una bolsita de tela para cocinar. Voy a agregar eso a mis caldos para que les puedan dar ese sabor que yo quiero sin que estén ahí esas hierbas ya yéndose, se están volviendo de un verde más oscuro y más oscuro porque estoy que las hiervo ahí. Entonces voy a tener el tiempo que es necesario, cojo, retiro mi bolsita y ya está. Sí. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre la cocina creativa con especias y hierbas. Aquí vamos a ver ingredientes sazonadores y saborizantes comunes, ¿verdad? Que bueno, eso que ya nosotros conocemos. Es importante que sepamos que cualquier producto alimenticio puede usarse como un ingrediente que aporta sabor, incluso la carne, ¿no? Como cuando se agrega, por ejemplo, tocino, así hecho pedacitos, a, digamos, papas salteadas, o jamón cortado así en cubitos, se le pone a una ensalada, ¿verdad? Entonces todo eso aporta sabor. También conocemos, por ejemplo, las salsas. Ya, nosotros sabemos que estas son preparaciones un tanto complejas, ¿no? Que contienen muchos ingredientes aromatizantes. Ya, y estos se utilizan como para la carne, para el pescado, para las verduras, para los postres, ¿verdad? Entonces, obviamente, no podemos tratar todos los ingredientes aromatizantes aquí, pues, en esta charla, ¿no? Pero vamos a discutir algunos de los más importantes, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros conocemos muchas cosas, ¿verdad? Sobre lo que tiene que ver con el sabor, de lo que estamos nosotros acostumbrados a comer. Sabemos que un seco de pollo no le puede faltar el culantro o el cilantro que le decimos, ¿verdad? No le puede faltar. Si estoy comiendo un ceviche, pues no le puede faltar cebolla, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas. Si yo estoy haciendo relleno para empanadas, no le puede faltar comino, ¿ya? Si estoy haciendo una salsa bechamel o un puré de papas o croquetas o soufflés, es importante que yo le pueda agregar, aunque sea un poco de nuez moscada, ¿verdad? Si estoy haciendo salsas que son avinagradas o con azúcar, o tengo ciertas carnes, salchichas, ya, que yo quiero adobar, necesito mostaza, ¿verdad? Asimismo, si estoy haciendo cosas con repostería, necesito anís o cardamomo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Vainilla, ¿ve? Que es lo que más se utiliza, ¿no? Si estoy haciendo, por ejemplo, pastas, salsas, sopas, cosas con pescado, ¿verdad? Incluso arroces, voy a necesitar albahaca tal vez, o perejil, o tomillo. Si voy a hacer salsas dulces o cosas así, también voy a utilizar menta. Y si voy a hacer una pizza, ¿verdad? Ciertos estofados, ciertas salsas para pastas, voy a necesitar orégano. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros ya sabemos que llevan, ¿ya? Que son como ciertas combinaciones que son clásicas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer una paella, algún risotto, un tipo de arroz así diferente, o sopas que sean de pescado, ¿por qué no utilizar azafrán si es algo que va perfecto con los mariscos, ¿no? Que, digamos, si vamos a hacer comidas que son asiáticas, ¿no? O cosas que tengan que ver con compotas, entremeses, ¿verdad? Utilizamos jengibre, ¿verdad?
Asimismo, si queremos comer estofados con diferente sabor, utilizamos curry, ¿verdad? Cúrcuma, etcétera, ¿no? Entonces, ya nosotros conocemos ciertos sabores. Ya, pero hay que destacar uno que es muy importante. Denme un minuto para tomar agua. Listo. Vamos a destacar uno que es muy, muy importante. Por ejemplo, la sal. Ya. Muchas veces nosotros no le prestamos atención porque la sal es de todo el mundo la conoce, entonces digamos, la dejamos de lado, ¿no? Y yo quisiera recalcarles algo muy importante sobre la sal. ¿Ya? Hay sales, ¿ya?, que salan muy bien y hay sales que no lo hacen. No sé qué tipo de procesos harán en las industrias para que la sal pierda tanto su sabor, ya, cuando se supone que no debería ser así. No sé qué le harán, ¿sí? Entonces, eso de ahí hace que nosotros agreguemos más sal a nuestras comidas porque no sentimos que tiene sabor, ¿verdad? Entonces, generalmente las sales que son muy, muy, muy baratas no tienen suficiente sabor. Y si ustedes agregan, van a estar agregando más y más y luego se van a dañar los riñones, ¿verdad? Entonces, incluso cuando compremos sal, debemos comprar las sales que sean, que estén, digamos así, bien hechas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero si ustedes compran una sal que es barata, bien barata, esta sal viene un poco como de color negruzco, ¿sí? Hay otra sal, ya, que viene en cambio bien blanquita y no se hace pelota y es muy, muy fina, ya. Y hay otras sales que son un poquito más gruesas y, como les decía, tienen este color negruzco. Entonces, las sales que salan más son estas finas, no son refinadas, ya. Pero las de color negruzco no salan tanto, ya. Si ustedes quieren evitar ponerle tanta sal, pues compren la más refinada. Ahora, hay muchos tipos de sal, siquiera como 4.000 a 5.000 tipos de sal existentes en este mundo. Y hay de todos los colores. Nosotros podemos encontrar la sal, por ejemplo, de color negro, una sal azul, hay verde, hay rosada, ¿verdad? Y estas sales son muy apreciadas en la cocina porque son puras, digámoslo así, ya. Y tienen muchos minerales, ya, que estos de aquí agregan sabores sutiles a la sal. No sé si ustedes tal vez han ido a los centros comerciales y van, por ejemplo, al Megamaxi y ustedes van a encontrar ahí una sal rosada, una sal Himalaya, una sal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay algunos tipos de sales que nosotros podemos encontrar aquí en nuestro país, como decimos, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que sí, esas sales tienen otros aditivos, ¿verdad? Asimismo, nosotros conocemos la sal kosher, que es la sal de grano, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pueden darse un paseo por el pasillo de las hierbas, de las especias, de la sal, ¿verdad? Para que puedan darse cuenta sobre esto. Por ejemplo, otra cosa que utilizamos mucho, y esto es internacional, todo el mundo lo utiliza, es la pimienta, ¿ya? La pimienta solo la encontramos en 3 formas: hay pimienta blanca, negra y verde. Cuando dicen que pimienta roja o pimienta cayena, etcétera, etcétera, no son pimientos, son ajíes que son molidos, o pimentones picantes molidos, ¿sí?
no son pimientas, o sea, como el granito que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esta pimienta es muy usada globalmente en condimentos, en salsas, en carnes. Si ustedes utilizan las pimientas en grano, las muelen ustedes mismos, créanme que van a tener otro tipo de experiencia y se van a dar cuenta que la pimienta que ustedes compran generalmente no les da ese sabor que la pimienta recién molida les va a dar, así del granito. Es realmente otro mundo cuando ustedes experimentan con la pimienta negra en grano. ¿Sí? Otro condimento que es muy importante, que se utiliza bastante para avivar el sabor de las salsas, de sopa, etcétera, es el jugo de limón. Esto de aquí es usado también globalmente. La mayoría de las cocinas en el mundo utiliza limón y creo que es algo muy importante destacar, ¿ya? Porque el limón que utilizamos nosotros aquí, el limón bien verdecito, es un limón único. O sea, no es que está solamente aquí, pero está en toda Latinoamérica, ¿verdad? Es un limón particularmente especial, ¿ya? Porque la mayoría, es decir, el resto del mundo tiene otro tipo de limón que tiene un sabor muy suave, pero el de nosotros es tan fuerte aquí en Latinoamérica hablando que aromatiza perfectamente, ¿sí? Otras cosas que utilizamos para aromatizar, para hacer que nuestra cocina sea creativa con esto, cebollas, ajos, ¿verdad? Y nosotros podemos encontrar cebollas negras, rojas, amarillas, blancas, verdes. Los ajos así mismo, hay como de 3 o 4 tipos de colores diferentes, ajo negro, rosado, verde y el blanquito medio amarillento que utilizamos, ¿ya? Incluso hay este ajo macho que también le dicen, ¿verdad? Otra cosa que también podemos utilizar no como especias y hierbas, sino para darle realza a nuestras especias y hierbas, son los licores, las bebidas alcohólicas, ya, el vino, el brandy, etcétera, etcétera. Incluso podemos usar hasta caña manabita, que quedan unos salteados excelentes con eso, ¿sí? Por ejemplo, estos licores no deben hervirse o deben flamearse para eliminar el alto porcentaje de alcohol, porque si no lo hacemos sería un tanto desagradable. En el plato terminado ya queda un sabor amargo, ¿no? Entonces es necesario que nosotros reduzcamos estos vinos o bebidas alcohólicas que utilicemos para que puedan evaporarse la mayoría del alcohol, porque no es que se va todo el alcohol, ya siempre queda un porcentaje de alcohol, pero ya no va a ser tan amargo, ¿sí? Otra cosa que utilizamos es la mostaza, ¿ya? Nosotros utilizamos ya la mostaza lista, preparada, bien molida, ¿verdad? Y hay otras mostazas, como la mostaza Dijon, ya que son las mismas semillas de mostaza, no están molidas, pero están remojadas y maceradas en vinagre y otras especias, ¿no? Bueno, la misma la podemos encontrar como Dijon o la Düsseldorf, que en alemán pues le dicen, pero es la misma mostaza, ¿sí? Otra cosa que también se utiliza bastante y de lo que estuvieron hablando ayer, que da el sabor de umami, es el glutamato monosódico, ¿no? Este de aquí es un potenciador de sabor. Nosotros lo conocemos como el Ajinomoto o esas cosas chinas que venden, ¿verdad? Este de aquí es sacado de un alga, ¿verdad? Y esto es ampliamente utilizado en la cocina asiática, como deben saber. Entonces, es como quien dice, este glutamato monosódico como potencia de sabor cubre todos los sabores que debe cubrir y nuestra lengua lo siente. Ya, entonces por eso el glutamato monosódico ha sido calificado con el sabor de umami, porque tiene todos los sabores en uno, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva
para ir listo. Entonces aquí vamos a introducirnos al sabor. Una cosa que tenemos que saber nosotros primero o conocer es nuestro mapa lingual, ¿sí? Podemos ver aquí el mapa de la lengua, ¿no? Nosotros lo podemos haber visto en libros de texto, etcétera, etcétera, ya, pero aquí lo vamos a ver de una manera más profunda, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, el color fucsia representa lo dulce, ya. Si usted hace la prueba y coge una cucharada de azúcar y se la pone en la parte de atrás de la lengua, no la va a sentir de la misma manera en como la siente probándola con la punta de la lengua. ¿Ya? Justamente hoy día estaba comiendo ají en mi ensalada, ¿ya? Y ese es un tanto ácido, ¿ya? Entonces, cuando yo lo probé con la punta de la lengua, no sentí nada que me pique o cosas así, ¿no? Sino que ya fue cuando estuvo en la parte de atrás, en los laterales, cuando ya estaba masticando, ahí pude sentir la acidez que tiene el ají, ¿ya? Entonces, tienen que hacer un poco de experimentación con la comida, ¿no? Si nosotros probamos algo que es salado, obviamente en la punta de la lengua nosotros sentiremos la sal, ¿ya? Pero no va a ser a la potencia que nos lo dan en nuestros laterales inferiores de la lengua, ¿verdad? Asimismo, el amargo, que lo sentimos hasta atrás, bien atrás de la lengua, porque muchas veces si nosotros probamos algo que es amargo y lo tenemos en la punta de la lengua, no lo vamos a sentir hasta que ya esté cerca de nuestra garganta, ¿no? Y tenemos el sabor umami, ese en realidad se esparce por toda la lengua, pero es el centro de la lengua el que absorbe esa información, ¿no? Sobre el sabor umami, que quiere decir que es como todos los sabores en uno, ¿sí? Más o menos así. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, entonces vamos a ver aquí cómo vamos a explicar el gusto, ¿no? Entonces aquí comemos los alimentos que nos gustan y evitamos los que no, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Y por qué algunas personas aman los alimentos que otros desprecian? Bueno, aquí tienen que ver nuestras preferencias, ¿no? Muchas veces estos vienen de rasgos fisiológicos que han evolucionado tal vez en nuestra familia, o tal vez por supervivencia, o un gusto que impulsa tal vez nuestro apetito, ¿no? Muchas veces nosotros ansiamos ciertos alimentos porque nuestro cuerpo los necesita y muchas veces no. Los dulces, por ejemplo, estos de aquí que ya sabemos nosotros que son ricos en carbohidratos, generadores de energía, ¿ya? Son los que más nos llaman la atención. Que digan, no, es que a mí no me gustan los dulces. Es cierto, puede ser que no me gusten los dulces, pero mi cuerpo no los rechaza porque es un sabor agradable, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos ciertos ejemplos de qué puede ser dulce. Aquí tenemos como un tipo de miel. Salado, tenemos un pretzel, aquí es como un tipo de masita, ¿no? Que es horneada o frita y es bien salada. Tenemos algo que es ácido, como limón, algo que es amargo, como las hojas verdes, y algo que tiene todos los sabores, que es la salsa de soya, ¿no? La siguiente, por favor. Listo, entonces estamos en salado. La salinidad se experimenta principalmente en presencia de cloruro de sodio, ¿no? Que es en sí la sal. El sodio es necesario
para que nosotros podamos sobrevivir. Es decir, para mantener la concentración de nuestros fluidos corporales, etcétera, etcétera. Entonces, la sal ayuda a nuestras células a absorber nutrientes y asimismo transmite impulsos eléctricos a nuestros nervios. El azúcar hace lo mismo, y etcétera. Pero cuando, como dice aquí, se usa correctamente, la comida debe tener un sabor delicioso y no una versión salada de sí misma. Entonces, la sal sabemos que se usa universalmente para resaltar sabores naturales de los alimentos, ¿no? Y el receptor de la sal es un canal que nos permite que el sodio pase directamente a través de nuestras membranas celulares. Y eso hace que nosotros podamos sentir o tengamos esa percepción sensorial de la salinidad, ¿sí? El efecto que tiene la sal en el equilibrio de sabores es vital en la cocina. Entonces, si alguna vez nosotros hemos comido algo sin sal, sabrán a lo que me refiero, ¿no? No da ganas de comer, ¿no? Por ejemplo, el pan, la pasta, las carnes, si nosotros las preparamos sin sal, digamos que pueden ser engullibles, ¿no? Pero cuando nosotros le ponemos sal, esto mejora enormemente el sabor de nuestra receta, ¿no? Mejora el sabor natural de todo. Entonces, podemos hablar desde una lechuga hasta un pastel de chocolate, porque sí, también, si no le ponemos la sal, hay algo que cambia ahí, ¿verdad? La sal también nos ayuda a reducir la amargura de los alimentos, y porque así ayuda, pues, ¿no?, a que cambie algo de la percepción que nosotros tenemos de esos alimentos que son amargos. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, que es el ácido. ¿Ya? Como tenemos aquí, el sabor ácido parece ser innatamente desagradable. Esto es así por diseño, ya que los alimentos agrios, como la leche en mal estado y la fruta podrida, tienden a enfermarnos. Es decir, que nosotros ya tenemos eso en nuestra mente, ¿verdad? De que tal vez si algo huele así como un poco ácido o agrio, eso me va a hacer daño, ¿no? Pero como, pongámoslo así, en la edad de los niños, ¿no?, suele haber un periodo en el que el sabor agrio o el sabor ácido es muy apreciado, ¿no? Eso explica, por ejemplo, la popularidad de estas gomitas ácidas. Ya se sabe que los niños consumen bastante eso, entonces a ellos les atrae este tipo de sabor. ¿Ya? Entonces, en la cocina, el ácido se usa para despertar el sabor del resto, ¿ya? Eso hace la sal también, ¿no? Lo bueno del ácido es que nos hace salivar, ¿ya? Que es un paso necesario para que nosotros podamos mover el sabor a todos los receptores y nos ayuda con la digestión también, ¿no? Entonces, en nuestro estómago, el ácido, sabemos que estimula la producción del ácido clorhídrico para que nosotros podamos digerir, ¿verdad? Esta es la razón por la cual las ensaladas de vinagreta se sirven al comienzo de una comida, ya, es decir, como una entrada, ¿ya? El ácido tiene un efecto antifúngico. ¿Esto qué quiere decir? Que si muchas veces nosotros tenemos hongos dentro de nuestro cuerpo, pues esto va a ayudar a que puedan morir, pues, ¿no? Entonces, a menudo es bueno que nosotros comamos alimentos que sean ácidos, ¿no? Pero no ácidos en pH, sino que ácidos en sabor, ¿no? Para que nos puedan ayudar como desinfectantes de nuestro intestino. Los beneficios para la salud del vinagre o del limón: ayudan a bajar la presión sanguínea, suprimen la acumulación de ácido láctico, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, no sé si ustedes habrán escuchado, pero existen los cafés de vinagre, ¿sí? Ya que el café es un alimento ácido en nuestro estómago, y una vez que lo consumimos, ¿verdad? En Japón utilizan vinagre para ponerle el café, o limón, o lima, o tamarindo, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar, o sea, que el café
le haga daño a las paredes del estómago. Entonces hay que considerar muy bien el sabor ácido, que es perfecto para ayudar a que el resto de ingredientes maximice su sabor. Siguiente. Ya. Los bebés humanos responden al azúcar bastante temprano. Eso les dije yo en la charla que di anteriormente, ¿no? El sabor, como dice aquí, es innatamente agradable porque los carbohidratos ricos en calorías son una fuente de energía esencial para los humanos. La dulzura funciona con otros gustos de maneras interesantes, ¿ya? Los alimentos ácidos y amargos se hacen sabrosos añadiéndoles dulce o azúcares, ¿no? Si necesitamos ciertas pruebas, pensemos, por ejemplo, en el café o en una tarta de limón, ¿ya? Por ejemplo, el chocolate es otro, ¿ya? A nadie le gusta comer chocolate sin azúcar. Bueno, sí hay gente que sí le gusta, ¿ya? Pero solo un poco de azúcar, si nosotros le agregamos solo un poco de azúcar, crea un sabor agridulce o semidulce, ¿verdad? Es anhelado por los adictos al chocolate en todo el mundo. Pero muchas veces, mejor dicho, no muchas veces, siempre el exceso de dulzura cambia drásticamente la sensación de los otros gustos. Es por eso que los vinos dulces y los postres se disfrutan mejor al final de una comida. Por el contrario, la dulzura muchas veces está dominada por el ácido o la amargura. ¿Ya? Los cocineros comúnmente usan ácido para reducir la dulzura empalagosa de ciertas recetas, incluido de los dulces, ¿no? Las frutas, las verduras, etc. Pensamos que el dulce se deriva del azúcar, pero otros compuestos naturalmente dulces incluso son aún más dulces, ¿ya? Como por ejemplo hay una raíz que se llama la raíz de regaliz y hay una planta que se llama angélica. Estas son muy, muy, muy dulces, ¿ya? Incluso la stevia, que creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Pasemos a la siguiente. La siguiente diapositiva. Listo, entonces, como aquí dice, el amargo. La amargura pretende ser una advertencia contra la toxicidad. Los sabores agudos y desagradables ocurren como una indicación natural del veneno. Es decir, que este sabor amargo es tan desagradable que incluso nuestro cuerpo lo rechaza, ¿no? Pensando que es veneno, porque generalmente la mayoría de venenos los hacen así para evitar que nosotros nos envenenemos, ¿no? Entonces, hay productos químicos sintéticos de sabor amargo que se agregan comúnmente a estas sustancias tóxicas, ¿no? Para prevenir el envenenamiento accidental. Entonces, podemos ver ciertos ejemplos. Por ejemplo, hay remedios para morderse, que para las personas que se muerden las uñas, tienen como tácticas similares usar algo así, ¿no? Pero a medida que los humanos hemos estado evolucionando, aprendimos a ignorar esas advertencias, ¿verdad? Entonces, la comida se está llenando de muchos sabores amargos. Y los denominados sabores adquiridos o desarrollados, por ejemplo, del café o del alcohol, son esencialmente tóxicos, es verdad, el café y el alcohol son tóxicos, ya, pero en grandes cantidades. Pero aún así, a pesar de que son tóxicos debido a su sabor amargo, ya, nosotros disfrutamos de esos aspectos agregando azúcar o ciertos ácidos u otros aromatizantes para que sean sabrosos, ¿verdad? Asimismo, nosotros hemos adaptado nuestro cuerpo para permitir la ingestión de este tipo de toxinas como son el café y el alcohol, ¿no? Que causarían reacciones adversas en nosotros, ¿no? Pasemos a la siguiente. Umami. Aquí dicen los científicos han aislado recientemente receptores de sabor que responden a los ácidos glutémicos o glutamatos, encontrados por primera vez en las algas. Los glutamatos se usan en el glutamato monosódico potenciador del sabor que ya les venía hablando, ¿verdad?
Bueno, aquí hay algunas personas que lo llaman el quinto sabor, ¿no? Como estábamos hablando, mientras que otros todavía se refieren a él como cierta sensación en la boca, ¿no? Estos glutamatos impulsan nuestro apetito por las proteínas o por los aminoácidos de las proteínas, ¿no? Entonces, el componente básico de estas proteínas, que es, bueno, los aminoácidos, esto es esencial para la reparación de tejidos. Entonces hace que las carnes o todo este tipo de cosas que son potenciadas con el glutamato monosódico sean de mucho agrado, ¿ya? Asimismo, nosotros encontramos más este producto en los alimentos fermentados y añejados, como por ejemplo el queso, la salsa de pescado o los champiñones en lata. Todo eso tiene este glutamato monosódico, ¿no? Pasemos a la siguiente, ¿ya? Vamos a ir a sintiendo sabores, a ver nuestras capacidades organolépticas y enseguida. La que sigue, sí. Entonces, como dice aquí, hay más de 1000 receptores olfativos en la parte superior de la cavidad nasal. Pueden distinguir los matices de los aceites esenciales, los ésteres y otros compuestos aromáticos que conforman el mundo que nos rodea. Nosotros como cocineros debemos empezar a emplear este tipo de cosas. Cuando nosotros consumimos un pan que está fresco, nosotros sabemos que tiene un olor característico, ¿ya? Entonces, no podemos pasar a tener, o que alguien nos engañe con un pan que supuestamente es fresco, porque también lo hacen, ¿ya? Si nosotros ya empezamos a olfatear nuestros productos. Es decir, que empecemos a ser un poquito más conscientes. Vamos a utilizar todas nuestras capacidades organolépticas para hacer que nuestra experiencia con la comida sea la mejor. Entonces, el olfato es muy importante. Y empecemos a oler todo lo que nos llevamos a la boca. Listo, la que sigue. Listo. El gusto. Durante la masticación percibe expresión en toda la boca. Su sistema somatosensorial detecta múltiples sensaciones del cuerpo, incluyendo tacto y presión, temperatura, dolor, picazón y cosquillas. ¿Sí? Entonces, aquí viene lo del gusto, ¿verdad? Cuando hablamos del gusto, vuelve esencialmente a nuestra lengua, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos probar de todo. Hay cosas que, digamos, por ejemplo, desde la boca, este sistema envía impulsos al cerebro, lo que hace que los alimentos sorprendentemente dulces o agrios o amargos provoquen cierto dolor en la mandíbula o cosas que son jugosas o viscosas, nos producen sensaciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros probamos la comida, esto nos ayuda a saber si tiene el sabor perfecto o el sabor que yo espero que tenga, ¿sí? Pasamos a la que sigue. El tacto. Aquí dice, un cambio de temperatura puede alterar el sabor, la textura e incluso hacer que algunos alimentos sean desagradables. Cuando estamos hablando del tacto, ¿no? No quiere decir que vayamos tocando la comida, ¿no? Pero muchas veces cuando nosotros vamos a probar una salsa que estamos haciendo, muchas veces medimos la temperatura poniéndonos una gotita de la preparación en nuestra mano para poderla probar. Entonces, obviamente nos vamos a quemar, ¿no? Y aquí hablamos es de temperatura. Cuando, digamos, si yo estoy haciendo algo que es rebozado, ya
si yo dejo que la temperatura cambie a frío, su textura va a ser horrible, ya no va a seguir crocante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que poner en práctica todas nuestras sensaciones, ¿verdad? Para que podamos tener una amplia visión sobre lo que es el sabor. Pasemos a la siguiente. Tenemos la vista. Aquí dice, pocas cosas en el mundo son más emocionantes que tener un hermoso plato de comida delante de ti. Nuestro cerebro tiene expectativas específicas con respecto al color y la comida. Y cuando esas expectativas no se cumplen, nuestro cuerpo reacciona físicamente, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos ido a ciertos restaurantes y hemos visto que la comida se ve bien fea, a pesar de que huela muy bien. Si yo la estoy viendo y no me atrae, pues es muy difícil que yo la compre. Así que todo tiene que ver. En el momento que yo voy a comprar algo, pues tiene que ser agradable a la vista. Entonces, si no lo es, téngalo por seguro que no va a ser agradable el sabor tampoco, no va a ser lo que usted espera, ¿sí? La que sigue. Ya, el oído. Los sonidos nos ayudan a identificar las texturas, ya que al masticar podemos tener una sensación que recorre a nuestro cerebro y cuerpo rápidamente, ayudándonos a captar la información de la textura. Sí, gracias a que nosotros lo probamos y lo escuchamos, nosotros podemos decir que es crujiente, porque el sonido nos lo está diciendo. Asimismo, algo suave tiene un sabor, un sonido ligero, ya asimismo, y entonces nosotros podemos reconocer, incluso, por ejemplo, si me estoy comiendo un pepino, ya yo sé qué sonido va a hacer en el momento que esté masticando. Ya, nosotros sabemos que si comemos un pedazo de pepino, este va a ser un poco crujiente, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a lo que pruebo el pepino está demasiado suave? Eso quiere decir que el alimento no está en la fase correcta, es decir, que ya se está o dañando o no es de la calidad que necesitaba comer yo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros pongamos los 5 sentidos en el momento en que estamos comprando, viendo si vamos a comprar, bueno, una comida o probando la comida, ya, para que todo sea positivo, ¿verdad? Todo quede excelente. La que sigue. ¿Qué le pasa a esto? Listo. Aquí ya vamos a la parte final de nuestra charla y vamos a hablar sobre la combinación de las especies y hierbas. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Cuáles son las combinaciones clásicas? ¿Cómo combinarlas según el pH? Y cómo hacer las suyas propias, ¿verdad? La que sigue. No me pasa. Perdón un ratito que no me pasa. Listo. Ya, entonces, probablemente ya se hayan dado cuenta de que es imposible disfrutar de la comida en toda su extensión sin combinar los sentidos, ¿verdad? Entonces, si prestamos atención a lo que nosotros comemos, encontraremos que los sabores rara vez ocurren solos. Es decir, que casi siempre están combinados. Agridulce, que es un par muy común que conocemos, ¿verdad? Como el cerdo agridulce chino, o los dulces, como por ejemplo una salsa ranchera con gotas de limón, o tenemos por ejemplo el amargo y dulce, que son por ejemplo el chocolate y café. O alimentamos nuestro antojo de alimentos salados y agrios, por ejemplo con encurtidos, y lo salado y lo dulce con bocadillos de combinaciones como por ejemplo canguil con los dulces que nos dan en el cine, o caramelos de maíz, o nueces tostadas, etcétera, ¿verdad?
hay algo muy importante, que una vez que nosotros comenzamos a reconocer el sabor, nos vemos obligados a tratar de explicarlo, ¿verdad? Tratamos de explicar cómo sabe para nosotros dentro de nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, los conocedores de vino, ustedes deben saber, ¿no? Ellos son reconocidos y frecuentemente, a veces hasta se burlan de ellos, ¿no? Por las descripciones creativas que le dan a los sabores de los vinos, ¿no? Entonces, cuanto más se intenta explicar el sabor, más adjetivos que no tienen sentido se pueden invocar, ¿no? Que no tienen, incluso cosas que no tienen nada que ver con la cocina, ¿no? Entonces, muchas veces nos será difícil encontrar una descripción del sabor que no incluya textura, pero algunos adjetivos puramente basados en el sabor se usan comúnmente en combinaciones para describir la forma en que sabe la comida. Por ejemplo, carnoso, terroso, leñoso, ya es lo que más se usa, ¿no? Para explicar, por ejemplo, un umami o algo que tiene sabor umami, ¿no? Las verduras, las hierbas, esas se escriben, por ejemplo, comúnmente como verdes, herbáceas, pino, heno, recién cortado, siempre se le dice así, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pasar a una parte importante de la mezcla de especias y condimentos, ¿no? Y vamos a hablar sobre la molienda. Como dice aquí, así como hay especias que compramos, tanto enteras como molidas, hay otras que nos negamos a comprarlas convertidas en polvo, pues de este modo pierden su aroma y sabor a mayor velocidad, como ya hablamos, ¿no? Y si molemos nosotros las especias, tenemos la certeza de lo que la tiene, ¿ya? Entonces, como yo les decía anteriormente, si yo voy a adquirir un producto o una especia que está ya molida, nosotros nos vamos a dar cuenta por el color que incluso está hasta pintada, ¿verdad? Este tipo de especias muy, muy baratas que venden son de mala calidad. Aunque gastemos un poquito más, vamos a usar menos de lo que usamos comprando este otro tipo de especias, ¿verdad? Entonces, para asegurarnos de que nuestro comino sea comino, 100% comino, compremos el comino en grano, lo tostamos y lo molemos. Y vamos a tener la certeza de que es comino, ¿sí? Y no que va a venir el comino mezclado con polvillo de arroz o comino mezclado con cualquier otro tipo de polvo que no conocemos, ¿verdad? No sabemos ni qué les ponen. Entonces, la molienda es muy importante y es muy fácil de hacer, ¿sí? Aunque el resultado es más duro, es más satisfactorio. Entonces, hay un método que los franceses usan que se llama mignonette. Ellos trituran sus especias enteras con el fondo plano de una sartén. No es que están golpeando así la sartén sobre las especias como que si fuera matamoscas, ¿no? Sino que usan la sartén para amasarla o frotar las especias hasta que queden bien sumisas, ¿verdad? O bien lisitas. O sea, obviamente no quedan molidas al 100%, pero tienen el aroma que necesitamos, ¿no? Algo que se tiene que hacer primero es tostar. Esa es una etapa vital en la cocina con especias. El calor libera los aceites de las especias, lo que hace que cambie su sabor, ¿verdad? Generalmente para mejor. Es mejor que usemos una sartén que esté seca, no que esté mojada, y que sea hecha de hierro, ya que esta conduce mejor el calor, ¿no? De una manera más uniforme. Entonces vamos a agregar las especias a la sartén y las vamos a mantener en movimiento, a revolverlas. Entonces este movimiento constante asegura que nuestras especias se tuesten de manera uniforme. Ya, tan pronto como nosotros olemos las especias, ¿no? Se vuelven fragantes, el tostado está listo. No deje que se quemen, ¿no? Tenga cuidado, ya que estas pequeñas semillas, ¿no? Pueden quemarse muy rápido. Entonces las retiramos del fuego y las ponemos en otro recipiente para que se puedan enfriar. Una vez que estén frías, empezamos a molerlas. Así son más fáciles de manejar y no nos sale tanto humo, ¿verdad? Y como les dije, no les da humedad, ¿ya?
Ahora pasamos a la siguiente. Ya, vamos a hablar del tostado. Aquí dice tostar es una etapa vital en la cocina con especias. Como les decía, el calor libera los aceites de las especias, lo que cambia su sabor, generalmente para mejor. Es una delicia cocinar con la cantidad justa de especias. Ya, esto nos da en nuestra preparación un toque particular, ¿verdad? Por el cual nosotros estamos distinguiéndonos de los demás. Ya, como por ejemplo un arroz con leche, con canela y sin canela, nosotros notamos la diferencia inmediatamente, ¿verdad? Ya, o por ejemplo, un pedazo de carne a las 3 pimientas, sabe demasiado bien, ¿no? Y cuando la pimienta está fresca y ha sido tostada previamente, pues sabe mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tostar? Ya les dije, ¿no? No es necesariamente que doremos el producto y que nos tome un color oscuro. Tostar las especias es agregarlas a un sartén caliente sin ninguna grasa, a fuego medio bajo, ¿ya? Entonces, el procedimiento es como moverlos, ya les estuve diciendo, ¿no? Y estas preparaciones pueden durarnos mucho si nosotros lo hacemos personalmente, ¿verdad? Vamos a saber que van a estar ahí y van a ser, o sea, las especias que nosotros decimos que tienen, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente, que es la deshidratación de hierbas. Aquí dice, podemos utilizar diversos métodos para el secado, sea que lo realicemos utilizando la energía solar en forma natural pasiva o activa, o mecánica. De estas dos últimas, el más utilizado es el secado por aire caliente forzado. Hay una manera barata, ya, fácil, que lo podemos hacer en nuestra casa, ¿no? Cuando nosotros desecamos, hacemos la desecación, esta debe llevarse a cabo en las mejores condiciones para que las hierbas no pierdan nada del aspecto que deben presentar, ¿ya? Para que cautiven, ¿no? Y ejerzan mayor atracción. Y obviamente serán mucho más apreciadas, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros debemos saber es que ciertas hierbas tienen, las hierbas tienen un porcentaje de humedad. Entonces nosotros debemos saber ese porcentaje para no pasarnos, ¿verdad? Por ejemplo, una albahaca tiene 10% de humedad, laurel 9%, el orégano 11%. Entonces, cuando nosotros sabemos la humedad, podemos nosotros secar las hierbas de una mejor manera, ¿no? Entonces, debido a eso, cada producto reclama una desecación diferente, ¿ya? No solamente por la cantidad de agua que contiene, sino por el aspecto que debe presentar. Ya, las hierbas y las hojas deben secarse por lo común a una temperatura moderada en presencia de una cantidad grande de agua, en el caso de que tengan mucha agua, pues, ¿no? O también podemos secar raíces y cosas así, ¿ya? Ahora, nosotros podemos utilizar diversos métodos, ¿no? Como les estaba diciendo aquí. ¿Ya? Pero el que les voy a decir el día de hoy es el secado natural pasivo. Ya, es muy fácil. Este de aquí nosotros lo podemos realizar colocando nuestras hojas, nuestras hierbas, ya, sobre una malla, puede ser plástica preferible, ya, o estos coladores de fideos, ¿sí? Ahí podemos nosotros colocar nuestro material y lo ponemos al sol. Y ahí lo vamos removiendo cada tanto para que así pueda secarse de ambos lados, etcétera. Ahora hay que tenerlo en una parte que esté alta, ¿ya? Aunque sí se puede contaminar, obviamente, ¿ya? Pero lo que sí es bueno es que no lo tengamos en alto para que no vayan a llegar otro tipo de
insectos o cosas así que vayan a dañar nuestras hierbas, ¿no? Entonces es conveniente que nosotros pongamos las hierbas, digamos así, en capas delgadas, ¿ya? Sobre estos paneles de plástico que le estaba diciendo, que puedan exponerse al aire en ambos lados, ¿no? Y vamos a tener la precaución de removerlos frecuentemente y de cubrirlos y luego guardarlos cuando ya sea de noche. Una vez que ya se va la luz del sol, los vuelvo a guardar, ¿sí? Para evitar que el frío ennegrezca el producto, ¿no? Entonces, en sí, eso es todo. De ahí hay otros tipos de secado que los hacen poniéndolos, por ejemplo, así mismo bajo el sol, pero guindaditos, como que si fuera ropa, ¿sí? Ustedes lo van como a tender, ya lo van a poner en un tipo de cordel y así los van a dejar de 3 a 4 días, ya aproximadamente, bajo el sol. Una vez que se va la luz solar, yo saco mis hierbas, las entro a la oscuridad y las tapo, ¿sí? Y luego al segundo día voy a hacer el mismo proceso y voy así a secar mis hojas, ¿sí? Ya, la que sigue. Listo, entonces aquí vemos las combinaciones clásicas. Si ustedes pueden ver, tenemos las combinaciones clásicas, por ejemplo, una combinación cajún, ustedes deben haber escuchado el curry o especias italianas o adobo italiano que le dicen, ¿no? Están compuestas por todas estas hierbas y especias. Por ejemplo, la cajún vemos que tiene 2 cucharadas de comino, 2 de cilantro, 2 de páprica, una cucharadita de sal, que pimienta negra, cayenne y orégano. Entonces, todas estas combinaciones nacen de los autores, pues obviamente, ¿sí? O de ideas que tienen, ¿ya? Por lo mismo es que ustedes en el folleto que se ha enviado tienen la lista de todas las hierbas y especias conocidas, ¿sí? Estas listas les van a ayudar a ustedes a poder conocer más hierbas y especias para que ustedes en el futuro puedan crear sus propias combinaciones de especias y hierbas, ¿sí? La que sigue, por favor. Ya, en esta diapositiva podemos ver que tenemos las combinaciones saludables según el pH, ¿no? Podemos ver ahí, en estos cuadritos, aunque está en inglés porque no la encontré en español, ¿sí? Podemos ver que hay la mayoría de las hierbas y especias son alcalinas. Hay muy pocas ácidas, como en el caso de las semillas de mostaza, que son las más ácidas, y hay otra con acidez, que por ejemplo son la pimienta, ¿verdad? Así, y el ají, pues obviamente, ¿no? Y de ahí el resto de las hierbas y especias son alcalinas, por lo que me permite a mí crear combinaciones saludables según el pH. Ya. Es decir, que yo puedo combinar la mayoría de estas y no va a pasar nada, ¿sí? Listo, la que sigue. Ya, aquí vamos a hablar sobre los condimentos. Anteriormente les mencioné rapidito, ¿no? Pero como dice aquí, dice 5 tipos básicos de condimentos. Son la solución salina, la sal, ¿no? Condimentada es decir, ¿cómo le llamamos aquí? La salmuera, ¿verdad? Tenemos ácidos que son vinagre, jugo de limón, picantes, pimienta negra, guindilla, otros tipos de pimienta, dulce, azúcar, miel, salado umami, que es la salsa de pescado, salsa de soya, proteínas, vegetales hidrolizadas, glutamato, ¿verdad? Ya, entonces podemos leer eso ahí. Pero los condimentos son combinaciones, ¿ya? Son combinaciones de todo.
Ya, como pueden darse cuenta aquí, tienen sal, tienen ácido, tienen picante, bueno, no todos tienen picante, pero algunas tienen dulce, otras son saladas. Entonces, todo ese tipo de combinaciones producen los condimentos, ¿sí? Aquí podemos ver las salsas de soya, ciertos aceites que tienen raíces, salsa de pescado, salsas de ostra, sriracha, etcétera. Todo este tipo de salsas ya son llamados condimentos, ¿sí? Todas estas salsas, porque ya son una combinación de estos 5 tipos básicos ya que hemos visto aquí. La que sigue. Listo. Aquí vemos las combinaciones de autor. Obviamente, yo no les voy a decir cómo deben combinarlas. Se supone que es de autor, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Yo les desafío a cada uno de ustedes que pueda crear un blend de especias y hierbas. Ustedes pueden combinarlas como ustedes deseen, ¿sí? Pueden, por ejemplo, poner 5 especias y 2 hierbas, pueden ponerle hasta 54 especias, etcétera. Ya, ustedes le pondrán en la cantidad que ustedes requieran o necesiten. O piensen ustedes que eso va a saber bien con la carne que ya me estoy imaginando. Recuerden que su blend de especias no debe opacar el sabor natural del producto que están cocinando, ¿ya? Sino que debe ser sutil. Ahora, yo les invito, como les decía, a cada uno de ustedes que puedan hacer sus propias combinaciones. Ya. Como les decía, que puedan hacer sus propias combinaciones para que les sea mucho más fácil hacer blends, ¿verdad? Y puedan puedan adobar sus carnes de una mejor manera. Gracias a la lista que tienen en el documento que se ha enviado, ustedes pueden hacer uso de ella como deseen. Igual cualquier pregunta por el grupo de WhatsApp me la pueden hacer. La que sigue. Bueno, aquí ha concluido la charla sobre las especias y las hierbas. Les agradezco por el tiempo que han tenido el día de hoy y espero que haya sido de su agrado la charla del día de hoy. Si tienen algunas preguntas, por favor háganlas, que estaremos deseosos de poderle contestar cada una de ellas. Si quieren hacer sus blends, si quieren tener más información, así mismo escriban nomás al grupo que nosotros le daremos toda la información que ustedes necesiten. Les agradecemos una vez más que hayan estado aquí con nosotros y espero que puedan acompañarnos mañana en nuestra última charla que tiene que ver con los costos, el manejo de los restaurantes, el menú, ¿verdad? Espero que puedan acompañarnos mañana. Les agradecemos su presencia, que tengan buena noche.